Bueno, bienvenidos, queridos colegas, como siempre decimos. Hoy un día especial porque queremos comentarles sobre el programa que se viene de Humanos 2.0. Queremos contarles cuáles son los cambios, qué es lo que hemos aprendido en este tiempo, qué es lo que hemos podido ver en las organizaciones de Latinoamérica. Entonces queríamos compartir esto con ustedes para que puedan entender cuál será el valor agregado del programa y para que se sumen y puedan hacer el programa que tenemos en los próximos fines de semana de agosto. Lo llamamos Humanos, es momento de gestionar un cambio complejo. Lo llamamos de esta manera porque las organizaciones están atravesando un proceso de cambios complejos, cambios de mentalidad, cambios de entendimiento, cambios de liderazgo. Hay como muchos cambios en la industria y atravesar un cambio complejo requiere ciertos elementos y eso es lo que les vamos a contar. Así es. Bueno, mientras se siguen sumando, se siguen presentando a través del chat, gracias a todos los que nos están acompañando. Nosotros conformamos el equipo de WFS Solutions. Charlie Wickstrom, quien va a estar liderando la presentación el día de hoy, cuenta con una enorme experiencia y trayectoria en la industria del oil and gas. Ustedes saben que él tiene una amplia experiencia en lo que es seguridad de procesos y particularmente orientado a la confiabilidad humana. Es autor de la trilogía de seguridad, ustedes ya conocen seguramente si nos siguen, su libro de cultura de seguridad, su libro de error humano, del cual hoy vamos a estar conversando en este espacio, y después la última aparición, que es el de gestión de lo inesperado. Ustedes saben que gestionar lo inesperado, como dice su título, requiere de disciplina. Y si hablamos de disciplina, ¿quién mejor que citar a Juan Manuel Fuertes? Enorme experiencia también en la industria del oil and gas, particularmente mucha experiencia de campo, y esa experiencia de campo lo ha llevado a conformar y consolidar su pilar, que es el de la disciplina operacional, la disciplina operativa. Y por supuesto, todo eso lo ha nutrido con su formación también en seguridad de procesos y su experiencia. Y por último, quien les habla, Mariano Sordelli. Estoy orientado a procesos críticos, a normas de gestión y a lo que son auditorías de seguridad de procesos. Desde WFS tenemos una vocación de servicio. Nuestra vocación es justamente optimizar la gestión de activos en las industrias que son de alto riesgo y tenemos un foco o un enfoque que es justamente el desempeño humano, y de lo cual hoy lo vamos a estar desarrollando y tratando. Es Bienvenidos. genial, Mariano. Muchas gracias. Como ven ahí en tapa, y como lo están viendo ahí, y lo tenemos también en formato físico, nosotros hablamos de error humano, pero debemos reflexionar en esa frase pequeña que está bajo ese título que dice que el error humano es un síntoma. Sin embargo, ese síntoma se le atribuye la causa de todo lo que ocurre todo el tiempo. Entonces, no es menor la frase cuando el síntoma se termina convirtiendo en la causa de todo el tiempo. Y como tiene citado en la 5ª página del libro, justamente Charlie, él dice, el error humano ha sido la salida de emergencia de muchas organizaciones que evitan o no saben cómo hacer visibles sus problemas organizacionales. Y es justamente eso lo que no les permite mejorar y en muchos casos incluso repetir los mismos problemas una y otra vez. Así como en el libro él desarrolla que llevamos 40, 50 años en la industria y terminamos repitiendo siempre y cometiendo los mismos errores. Justamente en el programa 2.0 vamos a tratar de que ustedes, profesionales que están acá conectados, los que nos van a seguir viendo, es que ustedes sean los factores de cambio. Queremos trasladarle por qué queremos trabajar en esto y por qué seguimos repitiendo los mismos errores una y otra vez. Quizás hoy durante la charla tengamos una cierta señal, un cierto tema que indica por qué seguimos repitiendo los mismos errores. Entonces, antes de pasar al contenido como tal, yo quiero decirles algo que es muy importante. En la industria estamos intentando solucionar un tema humano con cuestiones técnicas, lo cual es en muchos casos incompatibles. Entonces, cuando hablemos del humano, cuando hablemos de la ciencia cognitiva, cuando hablemos de entender cómo actuamos, cuando hablemos de ciertas cosas como esas, era necesario de que les compartamos algo que es
que viene de los años 70, inclusive, dentro de las ciencias cognitivas, que son los aspectos que se deben considerar. Y ustedes piensen, mientras yo voy recorriendo esto, piensen en cuántas veces ustedes se han acercado a alguno de estos temas. Quizás la respuesta es 0. Fíjense, en la ciencia cognitiva necesitamos psicología, necesitamos filosofía, necesitamos lingüística, necesitamos antropología, necesitamos neurociencia, necesitamos inteligencia artificial. Las teorías son varias, los puntos son varios. Con Mariano y con Juan Manuel nos acercamos a la Universidad de Cambridge para entender ciertas cosas que teníamos que entender desde la neuropsicología y que tendríamos que entender desde la psicología, el liderazgo como tal, etc. Entonces, nuestro programa es hacer de que estos conceptos, que en muchos casos tienen una gran profundidad y una gran complejidad, intentar hacerlos simples para que ustedes los puedan convertir en herramientas. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es intentar traer aspectos de estas teorías, de esta base de la ciencia cognitiva, a un marco industrial. Nosotros tenemos el trabajo de hacerlo simple para que ustedes lo puedan utilizar. Hay toda una historia de trabajo y todo un trabajo que hemos hecho en los últimos años, lo cual es para que ustedes puedan utilizar ciencias cognitivas dentro de su ámbito industrial. Entonces, acá comenzamos con la historia, que es lo que nos hace venir a este punto. Esto que digo acá, o que decimos acá con Mariano, pero ¿qué es lo que sucede en la industria hoy mismo? Es justamente los elementos que contraponen la filosofía de trabajo con el humano. Fíjense, en la industria hoy se dice, vamos a incrementar la supervisión. O decimos, vamos a dar más entrenamiento a los individuos. O decimos, el contexto impulsa las acciones. Por supuesto que el contexto dice qué vamos a hacer. Por supuesto, eso no se puede negar. Donde estamos sumergidos es como vamos a actuar. Después, otro comentario de la industria es, bueno, pero pasó algo. ¿Quién fue? Tiene mucho que ver. El humano y la cultura van a estar siempre cruzándose, todo el tiempo. En otro principio decimos, solo dile al trabajador qué hacer. No hace falta tanta explicación. Nos cuesta involucrar al individuo. Queremos decir, somos muy verticalistas en las organizaciones y el jefe dice qué es lo que hay que hacer y el individuo obedece. Cuando el individuo pregunta, comienza a ser conflictivo. Entonces, el sexto punto es, debemos obligar a los individuos a que sigan el procedimiento. Estas son cuestiones negativas de la industria sobre el trabajo con el individuo. Son cosas que estamos haciendo mal y las seguimos haciendo. Por eso quiero que ustedes que están mirando esta clase y que la van a ver después y la van a ver después, entiendan de que al aprender lo que vamos a trasladar en el programa es justamente donde se van a convertir en herramientas para el cambio. Para cambiar hay que entender cuál es el problema primero. Entonces, por eso es tan importante entender estas herramientas. Y acá vamos a hablar un poco con Mariano del tema. Mariano. Y nosotros hemos comenzado con este entrenamiento, con esta herramienta hace mucho más de un año y hemos hecho muchas actividades, tanto la hemos hecho en línea, la hemos hecho en formato híbrido y las hemos hecho en formato presencial. Con toda esa experiencia que fuimos recopilando y han pasado cientos y cientos de participantes a través de esta metodología, nosotros empezamos a recolectar información y empezamos a identificar que alrededor de la supervisión y este conjunto de factores que vemos en pantalla del lado izquierdo, los sistemas de gestión, ya sea una norma ISO o alguna otra buena práctica de la industria, a través de los controles y a través de la actividad se concentra el 87% del enfoque, de los recursos, del tiempo, de la energía que tiene esa organización a toda una cuestión que nosotros la hemos podido identificar como reactiva. Y después recién aparece el individuo. Entonces nos esforzamos mucho justamente en los 6 factores que recién mencionaba Charlie, en esos factores en enfocarse en el control, en que se cumplan que se completen los registros, en las actividades, pero muy poco empieza a quedar sobre el individuo, y ese individuo termina teniendo
eje alrededor de la organización en un solo 8% de la conformación general. Y a partir de ahí queda una parte muy reducida a lo que es la parte proactiva. Adelante, Charly. Sí, básicamente lo que queremos indicar con Mariano aquí es que hoy, en este momento, tu organización o muchas organizaciones están con un gran foco prescriptivo. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando tenemos un problema con el individuo, escribimos algo para que el individuo ejecute. Pero nos olvidamos del individuo. Fíjense el porcentaje que ponemos acá. Las compañías trabajan un 5% o menos en su cultura de seguridad. Todo lo que ustedes están haciendo en su organización lo dicta la cultura de su organización. O sea, se van a mover hacia la derecha, hacia la izquierda por distintos factores, pero están envueltos en esa cultura. No podemos escapar de la cultura organizativa. Entonces, eso es como el océano donde están nadando. Pero en ese océano donde están nadando, cuando hablamos de individuos, y esto es muy importante, cuando hablamos de humanos, el humano decide y es influenciado por muchas cosas antes de tomar un procedimiento, por ejemplo, antes de pensar en su actividad. Y eso es otra cosa que vamos a desarrollar en el programa, es que ustedes entiendan cómo el lado derecho de esta gráfica, que para el individuo es proactiva, vamos a identificar, no sé, precursores de error, falacias, procesos de toma de decisiones, problemas complejos, sesgos, obediencia a la autoridad, pensamiento de grupo. Ustedes en su organización están influenciados por cómo piensa el grupo. Y siempre decimos lo mismo, si agarro a Charly y lo tomo de un grupo A y lo pongo en un grupo B y lo dejo el tiempo suficiente, Charly va a comenzar a ser parte del grupo B. El grupo dicta cómo nos comportamos y ese comportamiento del grupo lo dicta la cultura. Pero ¿qué pasa? Si queremos que el individuo comience a seguir los procedimientos, no tenemos que revisar el procedimiento o hacerlo más bonito. Tenemos que trabajar con el individuo. ¿Por qué el individuo no hace? Bueno, sus precursores, ¿cuáles son? ¿Está apurado? ¿Está presionado? ¿Tiene múltiple actividad? ¿No entiende lo que está haciendo? El grupo le dice que ese procedimiento no sirve. Bueno, esas son cosas que lo influencian. Entonces queremos que entiendan que hoy las organizaciones no están trabajando en el individuo. Están trabajando en sus sistemas, en los procesos. Entonces, para esto es que traemos nuestra filosofía. Decimos, bueno, queríamos trabajar en el individuo. Cuando comenzamos con todo esto, decíamos, bueno, pero ¿cómo nos acercamos al individuo? Entonces, hicimos una filosofía que son nuestros principios de acción, nuestros marcos de acción. Y uno de los marcos de acción, principio número 1, dice, las personas son falibles. E incluso las mejores cometen errores. ¿Qué quiere decir esto? Frase que repetimos una y otra vez. El error vino para quedarse. No va a haber cero error mientras haya humanos. Entonces, si entendemos esto, nos podemos preparar de manera proactiva y trabajar para mitigar el impacto del error humano. Mitigamos el impacto del error humano. Principio 1. Principio 2. La respuesta del liderazgo al fracaso es importante. Si tenemos un líder que sale buscando culpables, por supuesto que el individuo no va a querer mostrar problemas. Principio número 3. El contexto impulsa las acciones, como dijimos antes, inclusive en la parte de problemas. El contexto siempre va a marcar cómo actuamos. Siempre hacemos el mismo ejemplo, ¿no? Cuando estamos en Latinoamérica manejamos de una manera, cuando nos vamos a un país que tiene otras reglas, de repente en 5 minutos comenzamos a respetar las reglas. ¿Por qué piensan que es eso? Eso es pensamiento de grupo. El grupo, el contexto te obliga. Entonces, culpar no arregla nada. Punto número 4. Estamos alejándonos del aspecto culpabilizador. No estamos buscando quién fue. Queremos entender qué pasó. Luego, los trabajadores son maestros en adaptarse a la resolución de problemas. Por supuesto, esto es un principio que entendemos que para poder trabajar en el humano tiene que estar involucrado. Si no, no va a cambiar nada. Y esto me atrevo a decirlo tan tajantemente, porque no cambia nada. Nosotros trabajamos o intentamos gestionar el humano a distancia, y a distancia no pasa nada. Y el último principio de nuestra filosofía es: la mejora ocurre a través del aprendizaje. Importante. Nuestro punto número 6
tiene un gran foco, un gran peso sobre la competencia del individuo, no el entrenamiento del individuo. Entrénenlo todo lo que quieran, pero tienen que asegurar competencia. Ese es un punto muy importante a entender de nuestra filosofía. Entonces, en base a esto, hace un tiempo ya trabajamos en nuestra fórmula. Que nuestras fórmulas son conceptos que nosotros determinamos cómo volcarlos para convertirlos en una herramienta. En ese momento nos importaba, después de varias idas y venidas, nos importaba entender por qué los individuos hacen lo que hacen, o cuáles son las habilidades de pensamiento crítico, o cuáles son los aspectos que contribuyen al error humano. Y por supuesto, el último factor era la cultura. Esa es la fórmula. Pero hoy en el programa 2.0 que queremos contarles, lo que queremos hacer es focalizarnos en riesgo, primero. Siempre decimos lo mismo. A las organizaciones no les pedimos que salgan a solucionar el hambre del mundo, o sea, que traten de abarcar a todos como un gran tsunami. No. Lo que queremos hacer es abarcar cuestiones basadas en riesgo para luego, si ustedes quieren y los recursos lo permiten, abarcar el resto. Pero primero vayamos a lo que nos puede causar un problema. Posiciones críticas, procesos críticos que están relacionados con su proceso. Entonces, acá viene el gran core del tema, y también acá les vamos a abrir micrófonos si quieren hacer preguntas, o si alguien que esté en LinkedIn quiere hacer una pregunta, es que vamos a pasar nuestros alumnos anteriores del lanzamiento del curso de Error Humano, comprendieron los conceptos de la fórmula, pero nunca los trasladamos a cómo esos conceptos se convierten en herramientas. ¿Cómo hacer para que ustedes con esos conceptos hagan algo que en su organización sea un cambio positivo? Entonces, luego de nuestro trabajo con la Universidad de Cambridge y entender algunas cosas, nos dimos cuenta que valía la pena hacer un programa donde les mostramos cómo crear o cómo se llega a los campos del diagnóstico. Y acá les muestro una foto de lo que típicamente contienen nuestros diagnósticos. Nuestros diagnósticos entienden de que el trabajo en el humano hay que hacerlo por capas. También lo vamos a explicar en el programa. Nuestro diagnóstico entiende de que hay 4 aspectos fundamentales en un ambiente industrial que causan, es el 80-20, que causan, el 20% de esto causa el 80% de los problemas. Estamos hablando de precursores de error, estamos hablando de toma de decisiones sesgadas, estamos hablando de problemas complejos, estamos hablando de síntomas culturales. El gran tema es cómo llegar desde esta fórmula a este resultado. Y esas son las cosas que vamos a explicar en nuestro programa 2.0. Y todo eso fue recopilado a través de las experiencias que fuimos haciendo en toda Latinoamérica con distintos tipos de organizaciones de distinto tamaño y también de distintas industrias. Entonces termina siendo sumamente rica la experiencia de haber implementado o haber aplicado esta fórmula, porque hoy lo que tenemos son estos 4 factores que nos permiten poder convertir lo que hemos siempre divulgado y compartido como conceptos y justamente como fórmula, que se convierta en resultados, y toda esa materialización que nos permita después pasar a justamente la acción, o lo que nosotros siempre conocemos como la mejora, que es lo que promovemos, ¿no? Exactamente, es una cosa importante, y esto lo quiero resaltar. Somos la única organización que utilizamos la gestión en modo barreras para trabajar en el humano. Entonces, nuestro resultado del diagnóstico se traslada a modo barreras, lo cual explicaremos cómo en el programa, se traslada a mapas de esfuerzo, lo cual explicaremos cómo en el programa. Entonces, esa es la parte importante de esto, es que ustedes se conviertan de personas con conceptos, los cuales hay muchos, con personas con herramientas, para que mañana vayan a su organización y digan, a ver, esta actividad, ¿cómo podría usar esta información para trabajar en la mejora de errores relacionados con el seguimiento de procedimientos? ¿O cómo podría trabajar para poner aspectos del humano dentro de mis hiper, por ejemplo? ¿Cuántas veces? Si ustedes ven la pirámide de control de riesgos, se van a dar cuenta que el humano no está.
No hay una franja que diga, no sé, ingeniería o como dicen, bueno, primero el control del riesgo, le vamos a quitar el riesgo. Ok, perfecto. Pero luego, con los precursores, por ejemplo, ¿cómo los mitigamos? O sea, hay como cosas que se van a encontrar de que se salen del ambiente industrial y se meten en temas que, van a tener su aha moment. Esto era de esta manera. Entonces, es muy importante para nosotros también, porque ustedes se convierten en herramientas. O sea, las personas que completen el programa van a ser herramientas que van a entender cómo poder ir poniendo aspectos de un diagnóstico en su lugar. Y además van a poder tener la habilidad de poder explicar quizás, o sea, a un gerente, a un director del área de seguridad, o la alta dirección, cómo convertimos esa fórmula en resultados, y que todo eso es un proceso, porque al fin de cuentas todo termina siendo, tiene una secuencia de etapas, de herramientas, y termina teniendo un resultado. Y que es casi como adelantándome, la gran herramienta termina siendo también el utilizar todo esto como un diagnóstico. ¿Sí? Exactamente. Por eso queremos aprovechar, voy a ir abriendo para que puedan Ajá. hacer preguntas, pueden escribir las preguntas, pueden hacer preguntas. Eh, la idea es que se saquen dudas. Una cosa que queremos mencionar y es muy importante, cuando se habla del error humano o del human performance o del factor humano o de la ergonomía y el HOP, etcétera, hay como muchos términos. Hay mucha teoría académica, la cual es válida y es la base. Sin embargo, nosotros, voy a decir, ¿cuál es el valor agregado? Es que hemos trabajado para simplificar el proceso, para hacer un streamline del proceso, ya alinearlo en etapas como un proceso y que pueda funcionar de alguna manera para que las organizaciones puedan trabajarlo, porque si no queda como pasa con la cultura, que las organizaciones perciben que es algo etéreo, que es algo que está ahí, que de alguna manera vamos a trabajar, pero no entienden cómo. Entonces, es nuestra obligación hacer de que sea entendible para que lo puedan aplicar como cualquier otro proceso. Por eso el programa lo que busca es generar facilitadores del proceso. Así es. Voy a, Gracias a todos los que se han sumado, que nos están acompañando. Bueno, no sé si tienen alguna consulta hasta acá, porque tenemos ahora como una continuación que van a ver que es sumamente interesante. el, Siéntanse libres a través de cualquier plataforma de dudas, inquietudes, preguntas y demás. sí, todo lo que hacemos en nuestro diagnóstico tiene una base teórica. La base de las capas tiene una base teórica, una teoría, algo que implica que dice por qué tenemos que hacerlos en capas. Lo vamos a explicar en el programa. El diagnóstico, como dijimos al principio de la conversación, estamos trabajando en un cambio complejo. Entonces nosotros lo que hicimos como WFS fue adaptar el modelo de Lipid-Noster, que es un modelo de cambio organizacional complejo, justamente a esto, que es humanos o cultura. ¿Por qué? Porque nosotros usamos nuestro mismo método tanto para trabajar con el humano como para trabajar en la evolución cultural de las organizaciones. Entonces, por eso les digo, es súper poderoso porque vamos a lograr mostrarle al mundo industrial cómo algo puede ser realmente simple. No estoy diciendo que sea fácil, y esta es muy importante la diferencia, pero el proceso es simple y necesita de un aspecto que a las organizaciones les cuesta mucho, que es continuidad. Por eso, en el diagnóstico, nosotros iniciamos con el elemento diagnóstico. ¿Por qué? Porque es el elemento 1 de los 5 elementos. Los 5 elementos son, necesitamos un diagnóstico, necesitamos competencia de las personas involucradas, necesitamos comunicación e involucramiento, palabra clave, involucramiento, necesitamos continuidad, otra palabra clave, porque las organizaciones tratan muchas veces las cosas como campañas, están 2 o 3 meses, trabajan y se van a otra cosa, después vuelven. Y necesitamos un plan de acción integrado. Integrado es otra palabra clave, porque esto no es aislado. Esto necesita que la organización trabaje en conjunto.
Entonces, ¿pero qué pasa? Y acá Mariano quizás nos puede... esto es lo que hemos visto que sucede cuando los elementos faltan. Sí. Al fin de cuentas, lo que nosotros buscamos como organizaciones y como objetivo es que haya una evolución organizacional. Y lo que hemos encontrado es que cualquiera de estos 5 factores, si falta, si no está presente, justamente nos van a impedir o nos van a limitar esa evolución. Si nosotros no hacemos un diagnóstico, que es lo que nosotros consideramos que es clave y fundamental para el inicio, lo que vamos a terminar provocando justamente, ¿qué es? Es una gran confusión, porque van a generarse acciones desorganizadas, sin tener un motivo. Se va a hacer la pregunta de ¿y por qué? ¿Basado en qué? Bueno, justamente Exactamente. el diagnóstico lo que cubre es evitar la confusión. Y con Exactamente. el mismo criterio, sí, adelante. No, justamente con el mismo criterio sucede algo similar cuando involucramos a personas que no tienen las competencias. Ujú. Ustedes que están en las organizaciones, básicamente habrán vivido algún momento en que quizás con buena intención un líder viene y dice, a ver, Mariano, te vas a encargar de esto. Y a nosotros nos cuesta decir, la verdad que no tengo las competencias para eso. Entonces, ¿qué causa esa falta del elemento competencia? Causa ansiedad en la gente involucrada. Ese es, o sea, es lo que queremos mostrar con el modelo. Cuando los elementos no están establecidos, hay distintas cosas que van a ir sucediendo, que cada uno de ustedes que está mirando este video, estoy seguro que lo va diciendo, esto nos pasó, esto me pasó, esto no me pasó, esto sí me pasó, porque es lo que le está pasando a la industria hoy en día en base a nuestra data de diagnóstico. Correcto. Y lo que causa confusión es justamente la falta de competencias. Y lo que causa ansiedad, Charlie, es la cuestión de la comunicación. Cantidad de veces hemos visto la buena intención de generar un cambio, en generar una mejora, en un cambio organizacional, pero al no comunicarlo, al no haber entendimiento de parte de las personas, lo que genera es desconcierto, termina generando ansiedad. ¿Y para qué será esto? ¿Cuál es el objeto? Y bueno, y lo que termina cuando es un problema de carencia de comunicación, justamente lo que genera es resistencia. Exactamente, es. Luego, lo que más repetimos, y muchas organizaciones a veces se sienten tocadas, es cuando no hay continuidad en algo, es lo que llamamos el modo campaña. O sea, la cultura la tratamos como una campaña. Hoy estoy preocupado por la cultura, pero mañana no tanto. Lo mismo pasa con el humano. Hoy vamos a trabajar en el humano. ¿Y quién termina trabajando? ¿El grupo de recursos humanos en Arguito? ¿O el grupo de seguridad en Arguito? ¿O algún grupo por aquí o por allá? Que lo único que termina haciendo es una campaña. Y las campañas de seguridad son muy buenas cuando tienen continuidad. Si no tienen continuidad, lo único que estamos haciendo es reseteando todo el tiempo a las personas. Por eso la gente se confunde. Y por último, Mariano, te lo dejo. Sí, cuando no tenemos un plan de acción alineado, integrado y bien organizado, terminamos y perdiendo tiempo, perdiendo recursos, perdiendo esfuerzos, y al fin de cuentas todo el esfuerzo termina siendo en vano. Entonces nosotros Exactamente. pudimos identificar justamente con esta herramienta de Noster este modelo que la forma de conquistar la evolución justamente son con estos 5 factores, estos 5 pilares. Exactamente. Y siempre nos preguntan, justamente, Charlie, ¿y por dónde arrancamos? O sea, todo esto seguramente los que nos vienen siguiendo van entendiendo, pero te hacen así, ¿y por dónde? Y la conclusión termina siendo la misma respuesta. Empezamos haciendo un diagnóstico. ¿Y cómo hago un diagnóstico? Con la herramienta de la fórmula. ¿Y a qué me lleva la fórmula? A los 4 pilares de la versión 2.0 que ha sido basada, primero en un marco teórico y ahora basada en experiencia. Exactamente, exactamente. Así es como conecta todo con todo. Por eso, un poco para finalizar, esta es una vista del año 2022. Latinoamérica 2022. Esto es lo que ustedes pueden hacer una vez que entiendan los procesos con su organización. Pregúntense a ustedes mismos, ¿yo sé cuáles son los precursores más preponderantes de mi organización? ¿O cómo es el proceso de toma de decisiones? ¿O cuáles son los problemas complejos que la gente percibe? ¿O cuáles son los síntomas culturales? Bueno, todo lo que va a suceder, y acá es un riesgo que está siempre flotando, es que especialmente los líderes
hay un aspecto que también lo vamos a comentar dentro del programa que se llaman los enemigos justamente de la cultura de seguridad, que es el falso consenso. El falso consenso es cuando un líder entiende de que algo funciona bien, pero no lo chequeó, no lo diagnosticó, sino que es una percepción y se convence a sí mismo de que las cosas están bien. Entonces, ¿qué pasa? Estos síntomas culturales no los ve. Y nuestra parte de capas, como siempre decimos, hay que acordarse que el líder, generalmente el tope del iceberg, conoce muy poquito de lo que realmente está sucediendo en la primera línea. Eso no es malo ni bueno, es cómo la organización funciona. Entonces, ¿qué pasa acá? Si ustedes pueden crear para su organización un mapa donde le dicen, hey, ¿saben qué? Nosotros tenemos un precursor de presión. Los precursores de presión en las personas los generan las organizaciones. Es un precursor de error organizacional. Y acá no importa identificar quién lo genera. Lo que importa entender es que existe. Entonces, si existe, hay que trabajar para entender cómo el individuo, fíjense, no el supervisor, ni el jefe, ni el gerente, ni el director, sino el individuo, primero, va a poder trabajar para poder controlar esa presión. ¿Y qué nos pasa en los diagnósticos? Los individuos nos dicen, y la verdad que me da miedo hablar porque voy a perder mi trabajo. Tema cultural. Fíjense los precursores más comunes. Complacencia, que acá entra otro aha moment que tuvimos con la Universidad de Cambridge, que tiene que ver con que la complacencia no es un estado de exceso de confianza. La complacencia es un estado de inconsciencia. El cerebro, ¿qué pasa? Cuando el humano repite una actividad muchas veces durante años, el cerebro está diseñado justamente para ahorrar energía. Entonces, la complacencia es nada más ni nada menos que una especie de hábito que hace de que hagamos las cosas de manera automática y perdamos análisis. Por eso, generalmente en las organizaciones que han trabajado en este tema, lo que hacen es intentar de que las personas no estén haciendo el mismo rol o la misma actividad por mucho tiempo. Los cambian de lugar para que se rompa esa posibilidad. Pero bueno, complacencia es uno de los más marcados. Presión, fatiga, apuro y falta de atención. 2022 Latinoamérica. Ahora, imagínense este individuo está recorriendo esta línea. El punto número 2, toma de decisiones. Nuestro diagnóstico nos dice de que de cada 10, 7 personas, 70% de cada 10 toman decisiones afectadas por apariencias, creencias, pensamientos grupales o obediencia a la autoridad o jerarquías. O sea, tienen este individuo que está presionado, que está apurado, que toma la decisión sin ver hechos, datos y evidencia, sino que lo que hace es, me parece que, Mariano parece, Charlie parece tal cosa. Listo, estamos jodidos. Sesgados. Exactamente, totalmente sesgados. Y luego a eso le sumamos los problemas complejos, que son donde convive ese individuo. ¿Qué es lo que perciben en Latinoamérica 2022? Deficiencia de liderazgo, tareas simultáneas excesivas, que yo me imagino que todos los que están en esta charla entienden esto y les ha pasado 1000 veces, oficinas desconectadas de la realidad operativa. No, porque allá los de campo, tal cosa. No, porque los de la oficina, porque nos dijeron, tenemos una experiencia muy interesante de una empresa que tiene base en cerca de 20 ciudades en México. Dicen, no, porque los de tal ciudad dicen tal cosa. Claro, Y no, porque el modelo que nos han traído para implementar y el formato de trabajo está replicado de tal otro lado y el contexto local es absolutamente diferente. Súper interesantes esos problemas y cómo resolverlos, ¿no? es Y que yo creo, como siempre decimos, lo mejor que nos puede pasar es saber cuál es el problema, o al menos saber cuál es el enunciado del problema, porque luego hay que definirlo. Pero por lo menos el tema es cuando somos ignorantes del problema. Eso estamos ciegos. no taparnos los ojos y por no querer ver, sino justamente el desafío y la invitación es salgamos a buscar y entender qué es lo que está pasando. Esa Exactamente. es la base.
exactamente. Y por último, como dijimos, lo que nos envuelve es la cultura de la organización. Y lo que hemos visto en el tiempo es que hay síntomas culturales. Entonces, ¿qué nos dice la gente Latinoamérica año 2022? Bueno, los síntomas que más salen. Cultura disfuncional. No se hace lo que se dice. O sea, mi jefe me pasa un mensaje, que la seguridad es importante, que esto es importante, pero después hacemos todo lo contrario. ¿Ves ese cartel que está ahí en la puerta? Ese cartel que se muestra del lado de afuera hacia la comunidad. Bueno, eso es lo que no se hace. O sea, Eso es justamente lo que no se hace. bastante incómodo, nos ha pasado mucho. O que un individuo te diga, sí, nosotros estamos en modo campaña todo el tiempo. Oh, se cayó alguien en bicicleta, campaña de cómo usar la bicicleta. 2 semanas. Nosotros no es que estemos en contra de las campañas, y lo vuelvo a decir, lo repetimos 1000 veces, hemos hecho videos al respecto y demás. Estamos hablando de la importancia de la continuidad, del tiempo. Y toda campaña, escuchen lo que les dice Charlie, toda campaña que establezcan y la tengan menos de 6 meses funcionando, con seguimiento y que la jerarquía se envuelva, no va a funcionar. Se los digo ahora, fíjense, lo estoy diciendo en video para que mucha gente luego ojalá me demuestre lo contrario. Todo lo que sea menos de 6 meses no va a tener resultado. O sea, va a ser una anécdota, nada más. Entonces, el modo campaña, otro síntoma cultural. Otro que nos pasa mucho, lamentablemente, es la gente esconde cosas y generalmente se mata a los mensajeros. O sea, las organizaciones han creado un entorno, que ayer justamente estábamos hablando de algo que está preparando Mariano, que es el famoso cero, ¿no? No quiero accidentes, cero esto, cero lo otro, cero. Está bien, las organizaciones hacen lo que quieran. El problema es cuando no analizamos las consecuencias de nuestros mensajes. Entonces, ¿qué pasa? Llega un punto en el año en que la gente no quiere pasar malas noticias y se controla la información. Y si alguien pasa una mala noticia, ¡pum!, se mata al mensajero. No se mira el problema, se mira a la persona. Otra vez, ¿cuál es la salida de emergencia? El humano. Entonces, complacencia, baja confianza y mentalidad de silo. Muchas veces la gente trabaja de una manera en que dice, bueno, este es mi trabajo, no, eso no es mi trabajo, hasta acá llego yo. ¿Pero por qué? Porque la organización lo invita a eso. Y por último, procesos dependientes de personas. Uy, vamos a esperar que llegue Mariano para que terminemos con la intervención. Oh, no, no, porque Mariano no está. No, porque eso es algo terrible para una organización. Y hay una cosa importante, trabajar en el humano es un buen negocio. No es un tema de que hoy queremos trabajar en el humano porque somos buenos. No, mejorar el performance humano es un buen negocio para las organizaciones. Y cuando alguien se despierte y se dé cuenta, me imagino que van a salir corriendo a trabajar en esto, porque la cantidad de dinero que se drena por errores que podríamos haber trabajado y haber reducido el impacto es una millonada. Hace muy poquito estábamos hablando con Notified, que son nuestros nuevos socios en aseguramiento de competencia, y estábamos hablando de los cálculos que hacen ellos de habilidades no desarrolladas, y cuentan $1 por día que se pierde en una organización por habilidad no desarrollada, por cada individuo. Imagínense una empresa que tiene 5.000 individuos. La cantidad de plata por no desarrollar habilidades y no asegurar competencias. Entonces, es importante y los invitamos a que se unan al programa, únanse al programa. Empezamos el 5 de agosto, vamos a hacer 2 fines de semana. Es probable que le agregue alguna clase el fin de semana, los fines de semana siguientes, depende de cómo vayan los contenidos. Queremos individuos que puedan ser herramientas para este cambio. Y la única forma en que puedan ser herramientas para este cambio es que entiendan. Por eso hicimos el programa 2.0, por eso los invitamos a que se unan, súmense, todavía nos queda una semana, súmense al programa. Ya Van a tenemos mucha encontrarse gente con anotada. alumnos existentes también, Sí. los cuales tienen otro tipo de experiencia. Se van a encontrar con gente nueva y tenemos la comunidad de Latinoamérica que también enriquece, ¿no?
Entonces, los invitamos a que se sumen. ¿Marian? Sí. Sí, tenemos gente inscrita tanto de México, de Ecuador, tenemos gente de Perú, gente de Argentina. eh, Tenemos gente que, como vos decías, ¿no? Que está tomando esta versión, buscando conocer el gap que tenemos, y mucha gente también que lo está tomando por primera vez. Sepan que va a ser un contenido muy amplio, muy completo, y por supuesto buscando justamente, ¿no? Agregar valor a las organizaciones. Así Claro, que básicamente es pasar de conceptos a la acción. O sea, la idea es que puedan lograr eso. sí, y también va a haber empresas que han tenido la experiencia justamente de haber recorrido este programa, entonces vamos a podernos retroalimentar desde los casos prácticos. Van a ver que es sumamente rica, valiosa y va a agregarles mucho valor. Yo quisiera saber si alguno de los que está conectado tiene preguntas, tanto en Zoom como en LinkedIn, si hay alguien que tenga alguna pregunta. A veces es complicado. En LinkedIn tenemos 15 personas conectadas y acá tenemos otro tanto conectadas. Si alguno tiene una consulta, una pregunta, algo que quiera decir, algo que quiera mencionar, algo que no le quede claro, eh, por favor, consúltenos. El video va a estar disponible. Nos pueden contactar también. Súmense al programa. La gente que se conectó y llegó a este punto en la charla del Zoom va a recibir una copia de Error Humano de manera digital, un regalo que le queremos hacer por darnos tiempo un sábado. A las personas que están en LinkedIn también necesitamos que nos comenten en LinkedIn su correo, así les podemos enviar el libro. Y la idea es, otra vez, es seguir trabajando para que hagamos un cambio de mentalidad. Lamentablemente los cambios no son simples. Hay que trabajarlos, hay que ayudar a que la gente entienda, hay que ayudar a que las organizaciones entiendan y hay que demostrar resultados. Porque esto es todo muy lindo, pero tiene que mostrar un resultado para que la organización entienda de que vale la pena trabajarlo. Por eso, bueno, otros temas que vamos a ver durante el programa. Cómo esto, o cuál es la mejor estrategia para acercarse a un resultado, o por lo menos dar algo que ayude a la gente a que tenga un resultado. Algo que siempre, bueno, Mariano también lo menciona los diagnósticos, es que nuestros reportes tienen una sección que se llama Quick Wins. Y eso tiene mucho valor, porque algo que pusimos en las conclusiones del reporte 2022 es que las organizaciones muchas veces tienen la solución enfrente. Lo único que no están haciendo es diagnosticarla. La solución está ahí parada y esperando así, diciendo, bueno, acá estoy para que me usen. Y muchas veces esa solución son sus propios empleados. Son ustedes. Lo único que pasa es que no se mira. Adelante, Walter. Hola Charlie, Mariano, Hola, buenas Walter. tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, ustedes ya los conocemos, yo tuve la posibilidad de participar en varios programas de ustedes, me parece muy bueno, muy interesante. Me anoté en este también. La consulta es la siguiente, en este nosotros vamos a tener la herramienta como para establecer un diagnóstico en nuestra organización, en nuestra empresa, porque siempre hablamos, ¿no? de hacer un diagnóstico que no es lo ideal, no es hacer una encuesta, sino algo mucho más profundo, y eso es como que siempre, en mi caso, me queda pendiente, ¿no? Llamar a Sí. una consultora externa, un grupo externo, o si vamos a poder juntar herramientas para empezar a Sí. hacer ese trabajo. Nosotros te vamos a dar en el programa la plantilla de nuestro reporte y te vamos a decir, te vamos a mostrar básicamente la herramienta que usamos nosotros. El proceso es mucho más simple de lo que se imagina, pero por ejemplo, para capturar la data durante las charlas con grupos o te vamos a decir exactamente qué usamos, cómo lo hacemos y de qué manera, para que lo puedas hacer. O sea, Y algo así empieces muy, con un grupo pequeño que lo puedas hacer utilizando todo el set de herramientas. y algo que vamos a poder compartir es con la experiencia que hemos recolectado con Charlie y con Juan Manuel, es que se nos fueron presentando situaciones que nos fueron dando la oportunidad de aprendizaje, entonces vamos a tener muchos tips, muchas sugerencias, cómo abordar al grupo, qué consideraciones tener en cuenta, Exacto. mucho sobre la dinámica también. Sí, Que esa parte es muy importante, Marian, la que comentaste, porque una cosa que también en un principio lo abordamos de una manera y luego lo descubrimos y lo abordamos de otra hora, es el estilo de la población que vamos a diagnosticar, la industria en la que están
Y hay aspectos tan básicos como si utilizan tecnología o no. Muchas veces nos acercamos a las empresas con tecnología o utilizamos herramientas que la gente no usa o que la gente no entiende. Entonces, la calidad de tu data va a estar basada en cómo tu usuario entiende, porque nosotros pasamos este mensaje. ¿Cómo preguntarle a una persona qué está mal sin preguntarle qué está mal? Ese es el desafío. Entonces, por ejemplo, Mariano y Juan Manuel han tenido que viajar en ciertas ocasiones a algunos lugares para hacerlo presencial, porque si no hubiéramos fallado en el resultado, o hubiera sido bastante desviado, voy a decir, porque el usuario como tal tenía otro aspecto, otra naturaleza, etc. Entonces, todo eso lo vamos a trasladar como experiencias en las clases, ¿no? Así es. No sé si alguno... Gracias, Adelante, Walter, por tu pregunta, sí. después de paso. Exacto. Gracias, muy claro. Te esperamos. Muy bien. Bueno, ahí vemos que los que nos están siguiendo en LinkedIn están compartiendo sus direcciones de mail, así que a todos ellos, como quienes nos han acompañado hasta ahora, les vamos a estar enviando en formato digital el libro, porque acá es con mayúscula de error humano. Bueno, así que muchas gracias por todo lo que nos están compartiendo ahí. Tenemos unos segundos de delay entre una plataforma y otra, pero sí, ahí nos están acompañando. Muy bien, bueno, gracias a todos los que se sumaron, gracias por darnos el tiempo, siempre lo mismo, ¿no? El tiempo es algo que no se recupera y ustedes nos acaban de regalar este tiempo, un día sábado, lo cual es un montón para nosotros, gracias a todos. Mariano, muchas gracias, gracias a todos los que se conectaron, gracias a la gente en LinkedIn y por supuesto el video queda ahí disponible, también lo vamos a cargar en el canal de YouTube, para que todos lo tengan disponible de manera repetitiva y puedan consumirlo y ver qué fue lo que compartimos. Y los que se sumen al programa, nos vemos el fin de semana que viene, el 5 de agosto, perdón, hablando de cómo vamos a trabajar en el impacto del error humano. Exacto. Bueno, gracias a vos, Charlie, por supuesto, por tu generosidad, tu conocimiento. Y bueno, un placer haberlos tenido en este espacio, tanto en LinkedIn como en Zoom. Así que bueno, a Charlie le encanta hacer capturas, ustedes saben, así que seguro ahora Muéstrenos las prendan la caritas. cámara. Debe ser un sábado que están con una cerveza, no importa, divirtiéndose. Ahí Abran tenemos su un par de cámara. manos Ah, ahí levantadas. está, Juan Carlos. Adelante, Juan Adelante. Carlos. No, gracias por el compartir información. Tenía tiempo que no me podía conectar. Bueno, sí, es importante, como dice Charlie y Mariano, focalizar, tropicalizar a veces las normas,